Bien, pues reanudo esta explicación. Realmente la paré porque se estaba acabando la pila de este dispositivo que estoy usando para presentar. Y bien, pues entonces terminé de explicar cómo se implementaba esta suma sobre caminos, ¿sí? Este, y bueno, aquí de hecho, esto viene de la versión original de esta clase, donde dice que sí, si quiero calcular la phi que va desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, pues tengo que hacer esta composición. Y eso mismo lo dije hace un rato de manera hablada. Bueno, pues entonces continuamos y continuamos con este ejemplo. Voy a tener una partícula libre y lo pongo en el círculo esta vez. Lo podría poner también en, en la línea real para que sea de un espacio de configuración sencillo de una dimensión, pero aquí decidí ponerlo en el círculo. Y bien, entonces no solo voy a usarlo como el círculo, sino los puntos del círculo los voy a escribir en la forma e a la i teta, y entonces el espacio de configuración le puedo decir que es el grupo U1. Bien. Pues el ingrediente principal de esta suma sobre caminos habíamos quedado que se llamaba phi1, y aquí ya dije alias t, ¿sí? Entonces en la siguiente transparencia, en vez de hablar del phi que va de i a i más 1, voy a hablar de un t, ¿sí? Esta es la t. Entonces les voy a dar para este caso una t. Y entonces, para calcular una amplitud que va desde un tiempo inicial a un tiempo final, si ese intervalo lo dividí en n pedazos, lo que tengo que hacer es iterar la acción de t n veces. T al cuadrado, t cúbica, así hasta t a la n. Bien, pues les tengo que decir cuál es el t. Y tenemos el t que va de j a QJ más 1, ¿sí? Y entonces aquí está. Lo voy a escribir de una manera conveniente, y una manera conveniente de hacerlo es usar una expansión en modo de Fourier en el círculo, ¿sí? Entonces, voy a cambiar esta t que dependía de dos coordenadas en el círculo, la QJ y la QJ más 1 estaban cada una en el círculo, y lo voy a expresar en términos de componentes de Fourier, como se ve aquí. Una suma sobre una pareja de enteros, nj y nj más 1, y bueno, cada uno va a jugar su papel aquí en esta fórmula que está aquí. La que estoy describiendo es esta. Entonces, ahora la información que tengo que darles realmente es que el valor de este t en una pareja de enteros, nj y nj más 1. Y el que sirve para describir la física que estoy diciendo, que es la partícula libre en el círculo, es decir que tengo una t diagonal, una t actuando en estos enteros, ¿sí? Entonces, lo que tengo es una delta de Kronecker en las n's. Entonces, el nj tiene que valer lo mismo que el nj más 1, y cuando sí vale lo mismo, tengo que dar un peso. Cuando no, pues vale 0, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el peso que hay que darle? Pues es e a la i n cuadrado, y después, por esta diferencia de tiempos, que es tj más 1 menos tj, un épsilon, ¿sí? Y yo sé que si multiplico ese épsilon por n mayúscula, el número total de subintervalos en el tiempo, lo que tengo es el lapso de tiempo original, t final menos t inicial. Bien, entonces se los dejo para que lo estudien si ustedes quieren, y resulta que bueno, como tengo que iterar t, y ahora resulta que el que funciona es este t que en la base de Fourier es diagonal, pues calcular t cuadrado es sencillísimo, ¿verdad? Porque ya es diagonal. Entonces lo que va a pasar
es que si yo calculo el t cuadrado y lo expreso otra vez en esta base de Fourier, otra vez va a ser diagonal y también va a tener un n cuadrado, pero el intervalo de tiempo se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces, ese épsilon va a pasar a ser 2 épsilon y así. Entonces, justo calcular esta t a la número de subintervalos, pues me va a producir otra vez una gran T, una composición de los T's, que se llama el propagador también, que va a seguir siendo diagonal en esta base de Fourier y va a tener una e a la i n cuadrado, pero ya no va a estar multiplicado por un épsilon, sino por la longitud en el tiempo, la longitud total, ese t final menos t inicial. Bien, pues ese es el resultado y pueden ponerse a explorar esto por sí mismos, ustedes solos, y es muy sencillo de hacer, por eso puse este ejemplo, porque es totalmente tratable. Entonces pueden copiar estas fórmulas, una foto a su pantalla, y entonces hacer los cálculos en su cuaderno. Hay otra manera de trabajar con lo que queremos hacer es dar propuestas teóricas que vamos a escribir en el cuaderno para ver si describimos la física de la partícula libre en el círculo. ¿Sí? Hay otra propuesta de test que también funciona, y aquí le llamé T tilde, pero bueno, es otra T, le podrían llamar también T prima, como sea, que lo que hace es decir, sin ir a la base de Fourier, simplemente a las Q's las escribo como E a la I teta, y entonces tengo E a la I teta J, y del otro lado E a la I teta J más 1, y lo que tengo que decir es que el resultado de la T es E a la I coseno de teta I por teta I, teta J más 1 menos teta J, la diferencia de los ángulos. Pues, esta es otra manera de proceder y ambos funcionan. ¿Cómo puede ser esto de que ambos funcionen? Pues como dije hace rato, el definir esto en su modelo cuántico involucra esta suma sobre caminos, y la suma sobre caminos involucraba haber definido el intervalo de tiempo inicial en n pedacitos, y después había que tomar un límite en el que el número de pedacitos fuera infinito. Entonces, esta formulación funciona si ese límite existe, y si no existe, no funciona. Entonces, ustedes pueden, seguramente ya han visto muchas veces que hay muchas distintas funciones que, bueno, digamos, imagínense que están trabajando con una sucesión y les piden, bueno, calcula el límite de esa sucesión o una serie. Bueno, pues hay muchas distintas sucesiones o series que tienen el mismo límite. Pues aquí es lo mismo, ¿sí? Estas T's resulta que tienen el mismo límite cuando el número de intervalos tiende a infinito. Y no es difícil verlo en cierta forma. El coseno, si lo expanden para ángulos pequeños, entonces 1 y luego una cosa con el teta cuadrado y luego cosas más allá, ¿no? Bueno, pues entonces es cuadrático. Lo primero no trivial es cuadrático. Y si uno ajusta bien el coeficiente de esa parte cuadrática, pues si hay otra función que también es preponderantemente cuadrática, no tiene parte lineal, entonces si los coeficientes son compatibles, entonces tendremos el mismo límite, si esa es la parte que va a importar nada más. Y resulta que sí, justo esa parte que va a importar es la primera, que no es constante, y como no tenemos término lineal, la primera parte va a ser la cuadrática y esa es la preponderante. ¿Sí? Entonces aquí en estos dos ejemplos, podemos ajustarlos a que sean lo mismo. Bien, pues entonces continúo. ¿Sí? Esto ya lo dije. Bueno, ahora si yo quisiera ya de una vez irme a una teoría físicamente relevante, un campo
físicamente relevante. Entonces me voy de este ejemplo inicial que tenía en una dimensión en el tiempo y luego más aún hice un ejemplo que tenía una sola dimensión en el espacio de configuración. Ahora ya generalizo a algo mucho más complicado y en vez de tener solamente tiempo, tengo ya espacio-tiempo y resulta que para tratar el electromagnetismo necesito el campo A, que era esa 1 forma, y también después vimos que tenía que ver con un transporte paralelo, no sé qué más. Vamos a regresar a eso en un momentito. Bueno, pues vimos la acción del electromagnetismo y esa dependía de un campo de materia externo y ese era no dinámico. Pero ahora vamos a cambiarle y vamos a poner un campo dinámico también y ese campo es este phi que está aquí marcado. Bueno, este phi es el campo que describe la materia en este caso describe solamente el electrón y su antipartícula, el positrón, campo del electrón-positrón. Y para explicar la naturaleza de esto tendría que gastar bastante tiempo, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo para describir cualitativamente a qué se refiere esto. Entonces, el primer rectángulo que está aquí es la parte de la acción que describe la materia y la otra cosa que no es un rectángulo completo en azul describe lo que ya sabemos que tiene que ver con el puro campo de Gauge. ¿Sí? En este caso es la 1 forma A. ¿Sí? Bien, pues regreso al campo de materia y lo que tenemos realmente hay que verlo como que tengo un phi que es un vector columna, por un lado. Por otro lado tengo un phi que es un vector renglón porque ha sido transpuesto y también conjugado porque estoy en los números complejos. Y tengo una matriz en medio. Un momentín. Bueno, pues entonces continúo y tengo este vector columna, vector renglón y una matriz en medio. Esa matriz está hecha de 2 partes. Una parte es proporcional a la identidad, m veces la matriz identidad, y la otra parte tiene esa d, que es una derivada covariante, dice ahí. Entonces, eso dice que es un operador diferencial. Entonces, el vector columna es el que yo decía que tenía aquí, no es necesariamente constante en el espacio-tiempo. Y entonces, esa derivada covariante, toma derivadas en el espacio-tiempo y regresa a otros vectores de esos, ¿no? ¿Sí? Y las derivadas las toma usando también el campo A. ¿Sí? Entonces, usando el campo A. Una derivada que toma en cuenta entonces cómo cambia con las coordenadas y también usa el campo A. Y después ese operador diferencial D está multiplicado por una matriz que, bueno, por cada una de esas direcciones por una matriz distinta, se llaman las matrices de Dirac. Y no voy a hablar de ellas, pero son unas matrices de 4x4. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la estructura de esta acción que se usa para estudiar QED. Bien, continúo. Y aquí es donde ya termina para comenzar en la próxima clase. Entonces, hasta luego.